Diga conmigo, la cena del Señor. ¿Qué estamos celebrando? La cena del Señor. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué llamarle cena del Señor si se supone que Él no está aquí? Se supone que Él no está aquí. Él debería estar en un lado de esta mesa y deberían estar sus 12 discípulos reunidos acá. Pero no es así. Él no está en persona, porque Él ya puso el modelo, puso el ejemplo para que nosotros lo hagamos cada vez que tengamos oportunidad en memoria de Él. ¿Qué quiere decir? Hoy todos nosotros tenemos que traer a la mente, a la imaginación, ver a Jesús, bueno, como lo dibujan, ver a Jesús en este lado y cada uno de sus discípulos rodeando la mesa. Entonces estamos celebrando una actividad que nos trae el recuerdo de que un día alguien se sentó aquí y ese alguien estaba dolido por lo que le iba a pasar, estaba preocupado, estaba angustiado, estaba sudoroso porque lo que le faltaba que pasar era difícil. Sin embargo, le dijo a sus discípulos: cuánto he deseado comer con ustedes esta vez antes que padezca. Entonces tenemos que traer a colación este momento. Ver a Jesús aquí sentadito con sus discípulos, ver a Juanito por aquí a un lado, porque Juan es el discípulo amado, ver a Judas por este lado, que era lo contrario de Juan. Mientras que Juan amaba mucho a Jesús, pues Juditas amaba mucho lo que había en la tesorería. Entonces, sin embargo, Judas a un lado y Jesús y Juan al otro lado, Jesús compartió con ellos la cena. Amén. Ya se imaginan cómo estaba Jesús de afligido, pero estaba sabiendo que eso era necesario. Así que, mis hermanos, tenemos que recordar que la referencia bíblica que nos ampara a nosotros como los gentiles para celebrar la cena del Señor es 1 Corintios capítulo 11. Y ahí es donde está la base que tiene que ver con el respaldo para nosotros. Pero estaba pensando, antes de que leamos eso, necesito leer algunas otras cosas que están en la Biblia. Y estaba pensando que la cena del Señor fue un incidente literal que tuvo lugar antes de la muerte de Jesucristo. Por eso les dije al principio que los traía a imaginarnos a Jesús a este lado, Juan a este lado, Judas a este lado, Pedro un poquito más allá, porque Pedro con Juan estaban juntos y estaban todos los discípulos rodeando a Jesús en la última vez que Él comía literalmente el pan con sus discípulos. Literalmente la última vez que Él comía ese pan con sus discípulos. Entonces tenemos que traer a la mente, a colación, aquel momento. Yo les diría a ustedes hoy, si nos tocara pensar, ponernos en los zapatos de Jesús y luego ponernos en los zapatos de los discípulos que estaban allí en ese momento, sentiríamos qué cosa nosotros, tristeza, curiosidad o nada. ¿Qué sentiríamos si estuviéramos en ese momento? De seguro sentiríamos alguna razón para sentirnos como un poquito privados de gozo, de alegría, porque algo está por suceder y de seguro lo presentimos. Algunos pues no saben qué es lo que va a pasar. Jesús les explica: yo voy a morir y lo haré por amor a ustedes. Dicho de esa palabra como lo hemos creído nosotros. Aquí dice en el versículo número 14 de Lucas 22, 14 al 20. Y usted dice, ¿por qué mencionó una cita bíblica? Va a leer otra. Porque voy a citar que el incidente de la cena del Señor tuvo lugar de manera literal. Y la Biblia así lo dice. Dice que cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los 12 apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Luego, versículo 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Qué es lo que traté de leer? El incidente que tuvo lugar de manera literal allá en las tierras bíblicas. Algo que tuvo lugar. Por eso le llamamos la Cena del Señor, porque estamos tratando de recordar el incidente que de manera literal pasó. Un hombre llamado Jesús junto a sus discípulos comieron antes de que Jesús muriera. Ya no comieron nunca más en ese cuerpo con Jesús. Claro que ellos celebraron la cena después, pero ya no con Jesús al centro de la mesa. Y eso es lo que estamos tratando de traer hoy a colación. Recordar ese momento literal en el que Jesús junto a sus discípulos en cuerpo, en espíritu, alma y cuerpo, comió con sus discípulos. Es lo que estamos tratando de recordar. Si quisiéramos ir un poquito más al fondo de la lectura, tendríamos que pensar que esta cena del Señor fue una instrucción directa de Cristo a sus discípulos o sus seguidores primigenios. Cuando digo seguidores primigenios, estoy refiriéndome a aquellos que tuvieron la experiencia, la oportunidad de estar junto a Jesús, verlo aflorar entre la sociedad, luego uno a uno hacerse sus seguidores y después uno a uno saber que su líder tenía que partir. Pero antes de partir, Él les dijo, es necesario que ustedes observen, practiquen esta forma de culto que estoy haciendo. Y dice el versículo número 26 de San Mateo 26 hasta el 29. Y mientras comían en la última cena de Jesús con sus discípulos, Él tomó el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama para remisión de los pecados. Y yo digo que desde ahora no lo beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Vea Jesús aquí, según Mateo, Jesús ya incluye a sus discípulos una vez más inaugurando la cena del Señor nuevamente hasta en el reino de su Padre. O sea, va a haber una reunión una vez más entre sus discípulos y Jesús en el que van a volver a tomar esa cena. Entonces nosotros tenemos que estar puntualizando. Primero, es un incidente literal. Segundo, es una instrucción de Jesús a sus seguidores, en la que no solamente les dijo háganlo, sino les anunció que literalmente no lo haría una vez más, sino hasta cuando el reino de su Padre se manifieste. Y entonces se está anunciando una segunda venida de Jesús en un reino en el que va a tener la oportunidad de inaugurar una vez más una mesa y volver a celebrar ese gran momento que hace muchos años no se celebra. Va a ser fantástico ese momento. Y lo más importante que tendríamos que tomar en cuenta es que desde esa perspectiva, nosotros que somos seguidores de Jesús también estamos instruidos a practicarlo. Pudiéramos pensar lo que dice el versículo 22 de Marcos capítulo 14, y dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Y aquí dice, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos se derrama. De cierto digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Estoy leyendo el mismo cuadro bíblico citado por tres autores diferentes. Lo dijo Lucas, lo dijo Mateo y lo dice Marcos, porque los tres tienen públicos diferentes y es necesario que
los tres públicos puedan escuchar la ordenanza que dio Jesucristo en razón de la cena del Señor, para recordar aquel momento. Hay registros de que la iglesia primitiva, en cumplimiento de la ordenanza, la realizaba con frecuencia. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42 y 46 dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Y aquí es donde yo venía con la cita del principio: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este pasaje citado de la iglesia primitiva dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y luego dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Aquí tenemos referencia de que ya estando Cristo ausente en persona, ellos están celebrando las ordenanzas que Jesús había anticipado, diciéndoles: hacedlo en memoria de mí. Y aquí viene un cuadro bien terrible a mi cabeza, y es cómo se sentirían los discípulos la primerita vez que tuvieron que tomar la cena, ya no estando su líder principal al fondo de la mesa. ¿Qué hubiera sentido usted? Esta es la silla donde se sentaba el maestro. Estamos todos menos él. Y que de repente alguien dice: sí, pero él dijo que viene el momento en el que lo tomará una vez más. Así que mientras que ese momento se llega, ¿qué tenemos que hacer? Practicarlo, porque eso fue lo que él nos ordenó, y eso fue lo que la iglesia hizo entonces. ¿Por qué celebramos nosotros la cena del Señor siendo que no somos judíos? Si los discípulos primigenios son judíos, entonces ¿por qué la celebramos nosotros, que no tenemos nada que ver con aquella ordenanza de acuerdo a la clase o hablando de la raza? Y aquí es donde tendremos que puntualizar. La respuesta sería: porque Pablo, el apóstol y predicador para los gentiles, recibió por revelación de Jesucristo acerca de la importancia de la ordenanza, y él instruyó a la iglesia de Corinto en aquel tiempo, o sea, los gentiles, para que también ellos realizaran la cena del Señor. Ya no solo los judíos, sino ahora también los gentiles. Dios tiene solo dos pueblos en la tierra, que es el pueblo judío y el pueblo gentil. De los gentiles tiene a la iglesia, y del pueblo de los judíos pues tiene a Israel. Y aquí solamente somos dos pueblos. Entonces, siendo él Dios de judíos y también de gentiles, quiso que lo que ordenó a un grupo primigenio que se llaman apóstoles o discípulos en aquel momento, también se extienda para los discípulos que no conocieron a Jesús en persona, pero creen en el mismo Jesús. El que dio su vida por aquellos primeros discípulos, también la dio por los otros discípulos que somos nosotros, y entonces, en honor al mismo que dio su vida por aquellos y también la dio por nosotros, entonces nosotros los gentiles también celebramos la cena en la que recordamos el momento real, literal, que se celebró, anunciando desde ahí nuestra redención. Y por fe, nosotros no vimos a Jesús sentado a la mesa, pero por fe lo estamos viendo junto a sus discípulos, y ahora no solamente aquellos, sino también nosotros que nos sentamos a la mesa para comer con nuestro amado Redentor. Así que venga esta noche y empiece a imaginarse a Jesús en esta reunión y comience a disfrutar su compañía, porque aunque Él no está en persona, Él nos está viendo. Repito esto: aunque Él no está en persona, nos está viendo. ¿Y qué es lo que más interesa? ¿Que esté en persona o que nos esté viendo? Que esté viéndonos es lo que importa. Y si Él nos está viendo, dice: qué bonitos mis hijos, porque no vieron pero creyeron. Amén. No vieron pero creyeron. Solo les llegó la noticia. ¿Cómo hubiera sido si lo hubieran visto?
Bueno, pero aquí está lo bonito, porque nosotros, aunque no lo vimos en el pasado, tenemos la esperanza de verlo en el futuro. Y esa esperanza es la que celebramos cuando estamos haciendo la cena del Señor. O sea, no estamos aquí como quien dice repitiendo lo mismo. No, si no sintiéramos ninguna cosa extraña en nuestro cuerpo cuando tomamos la cena del Señor, por lo menos digamos, bueno, con esta cena que yo tomo el día de hoy, estoy anunciando por la fe que un día voy a presenciar la reunión que dijo Jesús en la que lo volvería a hacer con sus discípulos. Y en aquella vez solo eran 12. Ahora seremos muchísimos en el planeta que vamos a participar de ese momento. Entonces, con el pan en la mano y con la copa en la otra mano, estamos diciendo, por fe estoy anunciando que un día yo voy a ver la promesa que Él hizo, que lo iba a tomar juntamente con nosotros. Y eso que nos haga sentirnos gozosos, felices para participar de la cena del Señor. Yo les puedo decir una noticia muy importante. Si usted no toma la cena del Señor, deja mucho que decir con su vida espiritual. Demasiado. Si usted no participa de la cena del Señor, deja mucho que decir de su vida espiritual. Yo me atrevería a decir que usted no cree en Jesús, que no cree en el sacrificio de Jesús. Y usted dirá, no, es que yo estoy en pecado. Bueno, pues por usted vino Cristo, arrepiéntese de su pecado y participe en santidad. Es que los pecadores, entonces si usted sabe que los pecadores no deben participar de la cena del Señor, ¿y por qué está en pecado usted? Tiene que cambiar esa actitud, porque esto no solamente nos está haciendo participar de una comunión, sino por la fe estoy anunciando que yo voy a ser uno de los que me voy a sentar en esa silla, alrededor de esa mesa, para disfrutar en la presencia de mi Redentor el triunfo de mi salvación. Amén. Eso es lo que tendremos que hacer. Así que, mis hermanos, quisiera predicar bastante, pero necesitamos solamente reflexionar y razonar que no tenemos que hacerlo porque una vez más hacer lo mismo que ya hemos hecho otras veces. No, cada vez voy a usar la palabra contemporánea, cada vez estamos profetizando a favor de nosotros por la fe que nos vamos a sentar un día alrededor de la mesa para estar ante nuestro amado Redentor y observarlo de pie a cabeza y decir, por Él yo estoy aquí. Y celebrar y aplaudirle, y si se deja abrazar, pues correr a Él y abrazarlo en acción de gracia por lo que hizo por nosotros. ¿No se ha imaginado alguna vez cerca de Jesús cuál sería su reacción al saber que Él es su Redentor y que usted está frente a Él y está muy cerca de Él y que Él se quiere dejar abrazar por usted porque no se está negando, y usted se empieza a acercar y Él le dice, no te detengas? ¿No se ha imaginado alguna vez recibiendo el abrazo de su dulce Salvador? ¿Qué haría usted? Me pondría a llorar, dice alguien por ahí, de tanto privilegio. Ya tenemos ese privilegio por la fe en Jesucristo. Así que dice aquí el hermano Pablo, porque yo recibí del Señor que lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, dijo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, a mí, apóstol, a los gentiles, se me dio la oportunidad de ver lo que Jesús hizo cuando estaba en la última noche con sus discípulos. Y a mí se me dio a conocer, se me reveló. Pablo no estuvo sentado alrededor de la mesa con Cristo, fíjese eso. Él no fue uno de los que se sentaron en la última cena. Pero él, que es apóstol a los gentiles o a la iglesia evangélica en las naciones, a él se le reveló que era necesario instruir a la iglesia en Corinto en cuanto a la celebración de la Santa Cena. Y dice que Jesús en la revelación le mostró que tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces
haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces Pablo dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, Pablo dice, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dos eventos, está anunciando la muerte del Señor y también su venida al mismo tiempo. La Iglesia de Dios cree y practica tres ordenanzas dadas por Jesucristo debido a que todos encierran el misterio de la salvación. O sea, la Santa Cena, lavatorio de los pies y bautismo en agua. Las tres ordenanzas encierran el misterio de la salvación. Están en comprimido. El misterio de la salvación. Y fíjese que es importante para que nosotros como creyentes en Cristo podamos tener entendido esto y luego nuestra misión como iglesia cristiana, como iglesia de ejercicio cristiano, como una iglesia en comunión familiar, como una iglesia fraterna, somos llamados a predicar el evangelio completo de Jesucristo. Y el evangelio completo de Jesucristo está encerrado en la práctica de las tres ordenanzas. Amén. Yo practico las tres y estoy anunciando el evangelio completo de Jesucristo. Tenemos que tomarlo en cuenta. Estaba pensando en el bautismo, ¿qué implica? O el bautismo en agua implica disposición. El bautismo en agua implica disposición. Primero de Dios, al enviarnos a Jesucristo que nos conduce al Padre mediante la purificación de los pecados a través de su muerte expiatoria en la cruz y por medio de la resurrección de los muertos en su victoria liberadora de la sentencia que había contra nosotros, Jesús anuncia su autoridad y su poder sobre la muerte. Amén. La muerte que pesaba contra nosotros. Entonces, diga conmigo, Dios el Padre estuvo dispuesto a expresar su amor en favor de la humanidad para atraerla a Él a través de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Eso es lo que es el bautismo. Eso significa la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Jesús murió en una cruz en mi lugar. Jesús fue a la tumba a dejar el cuerpo muerto que estaba en Él, que nos representaba a nosotros, y resucitó con poder y gloria. Y eso anuncia que todos los que creen en Él, en la semejanza de Él también serán. Por eso es que nos bautizamos, para anunciar que creemos en el sacrificio de Jesús en la cruz, creemos en su sepultura, creemos en su resurrección, pero no solamente en eso, creemos en nuestra liberación, no solamente de la sentencia del pecado, sino que un día seremos liberados de la muerte y estaremos junto a Él para celebrar la cena del Señor, como lo estamos anunciando a través del bautismo. Entonces, del creyente sería una disposición del creyente que asume, que se identifica con Cristo, con la acción de sepultura de la antigua manera de vivir, la renunciación personal a la vida pecaminosa y el renacimiento a una nueva vida en Cristo. Él me amó dándome vida cuando yo estaba muerto. Ahora yo lo hago en señal de que entendí el misterio de la salvación y abracé el misterio de la salvación. Me hice cristiano porque entendí que soy salvo por el amor de Él y me comprometo hacia Él a vivir una vida en santidad, y lo estoy anunciando a través del bautismo en agua. Amén, hermanos. Espero que me estén comprendiendo, porque la intención mía es ver que por qué tres ordenanzas. Las tres ordenanzas, diríamos, significan casi lo mismo. Está el misterio de la salvación ahí. Ahora vamos a ver la Santa Cena, implicación y disposición, implica disposición otra vez de Dios por tomar en Jesucristo al Redentor del mundo, que a través de su muerte expiatoria en la cruz liberaría de condenación a los pecadores arrepentidos, por supuesto, y que se consagran a Él. Alguien para tomar este pan lo piensa dos veces y hace más fácil en negarse a hacerlo que tomarlo. Ponemos 1 y 1000 pretextos para tomar la cena del Señor, algunos de nosotros. Entonces, ¿qué estoy tratando de puntualizar? Cuando pensamos en eso, decir es que
Uno tiene que estar muy bien para tomar la cena del Señor. Hay que pensarlo, es que ese punto es delicado. Sí, eso es lo que representa, porque se representa vivir en santidad, porque Él ya nos vino a santificar. Y ahora viene del creyente, disposición del creyente que asume un estilo de vida consagrado al Señor en una vida nueva, con Cristo, en reconocimiento y aceptación del sacrificio vicario de Cristo. O sea, Cristo representándome a mí en la cruz, admitiendo que así como el pan da vida al ingerirlo, la aceptación del sacrificio de Cristo en favor del creyente evidencia la esperanza del creyente en la vida con Dios. Entonces, cuando alguien no toma la cena del Señor, está diciendo, a saber si será cierto eso. Yo lo practico porque lo practican en esta iglesia, pero realmente yo nunca he sentido nada a usted. Por eso le dije al principio, aunque usted no sienta nada, tiene que hacerlo en confesión de que usted es una nueva criatura y vive para Él gracias al sacrificio de Él a favor suyo. Y no es porque lo sienta, sino porque está consciente que sin Cristo estuviera arruinada su vida, pero con Cristo usted tiene vida abundante, vida nueva. Así que, hablando del lavamiento de los pies, implica también disposición de Dios por tomar en Jesucristo al Maestro que ilustra con su entrega incondicional de servicio en el ministerio de Jesús en busca de la comunión de la criatura humana creyente con su Hacedor. O sea, lo que Cristo está buscando es la comunión de los creyentes con el Padre. Y Él dijo, no hay otro camino, yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús está enseñando comunión y dice Él, yo he deseado tener esta comunión con ustedes antes que padezca. Así que lo que Jesús está tratando de hacer con su servicio es ver que el Padre se acerca al humano para tener comunión con Él y servirlo como lo hizo Cristo en la cruz y como lo hizo cuando se bautizó también, demostrando una vida sumisa al Padre. Yo le preguntaba a alguien de los que se van a bautizar, ¿era necesario que se bautizara Jesús? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era necesario que se bautizara? ¿Era necesario? No, no era necesario. Pero lo hizo porque Él dice, es necesario que así cumplamos toda justicia. El juicio comienza por la casa, así que voy a empezar yo dando el ejemplo. Amén. Él no necesitaba ser santificado a través del bautismo, Él ya era santo. Pero lo hizo para enseñarnos el camino. Así se hace. Bueno, del creyente que asume una autonegación de su ego, que ese es el que nos cuesta a nosotros. Lo sentimos tan... Cuando nos vemos en el espejo se nos olvida que somos cristianos. Y más que tenemos hermanos. Y hay gente en la iglesia que hasta mal nos cae. ¿En serio? Y aquí hay. Y allá hay, y por allá hay, por todos lados hay gente en la iglesia que el ego no le permite sentirse identificado con los demás. Ese es un mal de la humanidad. No es un mal de solo nosotros, es un mal de toda la humanidad. A nadie le gusta que se hagan donde él ya sacó pecho. ¿En serio? A ninguno. Y entonces Cristo nos viene a enseñar que a través del lavamiento de los pies uno tira por un lado el ego porque ama servir a su hermano así como lo hizo su maestro. Amén. Entonces diga conmigo, Jesús nos enseña cómo vencer a ese gigante llamado ego. Hay que tirarlo por el suelo, así como Cristo tiró a la tumba el cuerpo muerto. Así que, mis hermanos, necesitamos ser una iglesia de ejercicio cristiano saludable. Y el lavamiento de los pies nos enseña que tenemos que ser saludables. Y para pensar en lo último, el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas 9:10. La criatura humana había perdido su relación con Dios. Había perdido la esperanza de vida. Había perdido la esperanza del gozo y disfrute de la vida con Dios. Mediante la fe, Cristo restaura el derecho del ser humano. Amén.
La práctica de las 3 ordenanzas evidencia la fe de los creyentes y la aceptación de la gracia redentora en el ministerio terrenal de Cristo. Cuando participamos de las ordenanzas de la iglesia, estamos levantando nuestras manos felices de la vida, porque no teníamos derecho, pero ahora sí lo tenemos. Amén. Y así que no pensamos en lo arruinado que estábamos antes, sino pensamos en lo glorioso que estamos hoy y en lo mejor que vamos a estar en el más allá. Así que, mis hermanos, participemos con gozo. Hay mucho que decir, pero yo quiero decirles nada más que cada uno de nosotros tiene que pensar que con la observación y la práctica de las 3 ordenanzas, la Iglesia de Dios afirma que es heredera de la gracia de Dios en el misterio de la salvación para los creyentes en Cristo, que a su debido tiempo fuimos alcanzados para alabanza de su gloria, y a su debido tiempo nos sentaremos a la mesa con nuestro amado Redentor y nos gozaremos con Él por la eternidad. A quien sea la gloria, el imperio, el honor por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Así que, mis estimados, quiero decirles algo que no es tan correcto, pero si usted no siente mayor cosa, no siente nada, por lo menos piense hoy en ser agradecido con Jesús, porque Él se atrevió a negarse a sí mismo para ayudarnos a nosotros a tener vida. Todo miembro convencido de su restauración en el derecho de la vida mediante el ministerio terrenal de Jesucristo debe sí o sí participar de las 3 ordenanzas. Negarse a hacerlo es negar la eficacia de la gracia divina y demostrar que su vida aún no ha sido regenerada y que duda de su salvación. Y si alguien no está apto para tomar la cena del Señor, el lavatorio de los pies, que puede haber una excepción en el caso de que estoy dañado o estoy enfermo, tengo alguna situación crítica, me cuesta algunas cosas, entonces, pero negarnos puramente por capricho es negar que estamos comprendiendo el privilegio de ser salvos. O sea que sin palabras decimos, no, vayan ustedes con esas sus cosas, yo aquí con mi vida sin problemas. Pero tiene que empezar a confesar junto con nosotros que amamos al Señor. Así que al final de cuentas, mis hermanos, yo les quiero dejar este último mensaje. Ninguno de los humanos estamos puestos en esta tierra para juzgar la vida de los demás. A nadie nos importa su vida. A mí no me importa la decisión que usted tome, pero a Jesús sí le importa. Y Él dio su vida por usted. Y Él sigue esperándolo con sus brazos abiertos. Y Él le dice hoy, si alguno oye mi voz, no endurezca su corazón. Tenemos que esperar hoy que el Señor nos ayuda a vivir esta vida y celebrarla desde aquí, anunciando nuestra vida eterna con Él. Así que yo quiero que en este momento tomemos en consideración que estamos a tiempo para participar de una actividad muy especial. Yo no sé si me di a entender con mis palabras. No sé si me di a entender con mis palabras, pero sí espero que lo hayamos logrado. Todos deberíamos estar altamente agradecidos con nuestro amado Redentor y desear desde aquí profetizar sobre nuestra redención eterna con Cristo Jesús. Así que quiero que nos consagremos en este momento. Si alguien necesita reconciliarse con el Señor, estamos a tiempo. Si alguien necesita reconciliarse con su hermano, estamos a tiempo. Anunciemos que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, y que ahí envía bendición Jehová y vida eterna. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado.